Tome su lugar. Estamos en Lucas capítulo 19, verso 11 al 27. Lucas capítulo 19, 11 al 27. El rey, su regreso, sus cuentas y sus galardones. Seguimos en el estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Y Lucas ya está terminando casi su exposición de Lucas. Y hasta aquí definitivamente el que no esté consciente de lo que está pasando, definitivamente Lucas no escribió lo que tenía que escribir. Pero hasta este punto podríamos decir, sí, Lucas, tú ya me has convencido de que Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, es el Mesías esperado, es el Rey de Israel, es el que prometió venir y vino, es el que prometió irse, se fue, y es el que prometió venir por segunda vez y volverá. Él es. Y Lucas nos ha venido diciendo que el Señor iba camino a Jerusalén. Él iba rumbo a Jerusalén conforme a lo que los profetas habían dicho, que en Jerusalén iba a cumplir un propósito sobre esta tierra y era morir, por un lado, pagar por el precio de nuestros pecados de aquellos que el Padre le había entregado a él. Él tenía que morir en la cruz. Era necesario, como lo vimos en exposiciones anteriores, era necesario que el Cristo debía morir en la cruz del Calvario. Era necesario que derramara su sangre. Era necesario que lo abandonaran. Él, por un lado, iba a ir a Jerusalén para cumplir el propósito del Padre. Pero por otro lado, en esta misma ciudad, y tal como los profetas lo habían anunciado, sería proclamado rey. Él en esta ciudad, el Mesías, iba a entrar como rey, iba a ser proclamado rey. Incluso más adelante lo vamos a ver, Lucas nos lo menciona, que en la cruz del Señor Jesucristo pusieron, he aquí el rey de los judíos. El rey de los judíos. Él iba a ser proclamado rey. Hermanos, multitudes le seguían, multitudes. Y en medio de un imperio hostil y sanguinario, lo que la gente anhelaba era un salvador terrenal. La gente anhelaba a alguien que los librara de la opresión terrenal que vivían. Por un lado estaba Roma, que uno de sus juegos que tenían y de diversiones era el circo romano, donde llevaban a la gente a que los leones se comieran a la gente de manera viva y pagaban por ir a ver y apostaban por ver quién era el último en morir o que los leones no se lo comían. Roma era eso, crucificaba a la gente y dejaba que la gente, los cuervos se le comieran los ojos. Era hostil. Y por otro lado, estaban también los judíos, que los judíos tenían poder religioso y ellos estaban controlando en ese tiempo. Así que multitudes anhelaban que viniera un salvador terrenal, alguien que los sacara del pago de tanto impuesto, alguien que los sacara de tanta persecución que estaban viviendo. Anhelaban ese salvador terrenal, pero la pregunta era, ¿Jesús de Nazaret cumpliría sus expectativas? Jesús de Nazaret, el que entró como rey a Jerusalén, cumpliría las expectativas de poderlos librar de lo que estaban viviendo. El Señor ya había pasado por Jericó. Si ustedes recuerdan, en Jericó, Lucas nos narra que hubo dos milagros, un pre-Jericó y un Jericó. En el pre-Jericó había uno que estaba ciego y hubo un milagro. Y en Jericó había uno que estaba con mucho dinero, pero estaba ciego espiritualmente. Y el Señor los sanó. A los dos les da sanidad. Él ha pasado por Jericó trayendo esperanza a los que querían ver. Y mientras era juzgado por algunos que vieron el milagro de la salvación a un hombre llamado Zaqueo, él proclamó estas palabras. Vayan a Lucas 19:10. Lo están juzgando porque salva a un pecador.
Pero el Señor en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a este mundo no a condenar al mundo, sino a salvarlo. La gente debería conocer al Señor. Y Él vino sobre este mundo a buscar. No fue que nosotros buscamos a Dios, lo enseñamos la vez pasada. Él fue el que nos buscó y nos salvó a aquellos que estábamos perdidos. Pero con estas palabras Él prosigue a decir, y es el texto que nos acata el día de hoy, Lucas 19:11. Mire lo que dice. Oyendo ellos estas cosas, ¿qué cosas? Que Él vino a buscar lo que se había perdido. Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cómo? Inmediatamente. Miremos de manera introductoria el versículo 11, hermanos. De manera introductoria es necesario que usted pueda comprender el verso 11, el contexto de lo que ocurrió para poder ver esa parábola. Por un lado, el Señor va a enseñar algo a través de una parábola. Una parábola es coger un suceso de la vida real y darle una aplicación práctica, una enseñanza. Eso es una parábola. Pero nos muestra la razón de la que Él va a usar esta parábola para enseñar es que dice, estaba ¿qué? Cerca a Jerusalén. Él ya estaba cerca a Jerusalén, lo cual ocurriría lo que explicamos anteriormente. Él iba a pagar por el pecado de aquellos que el Padre le había entregado y por otro lado iba a ser proclamado rey. Como Él iba a ser proclamado rey, entonces Él dice, voy a darles una parábola, voy a enseñarles a través de una parábola porque ya está cerca Jerusalén. Por otro lado, las multitudes pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cómo? Inmediatamente. Noten, Él va acercándose como rey a Jerusalén y multitudes lo están siguiendo, pero las multitudes tienen en mente, ellos creían que tomaría la posición como rey de manera inmediata, de manera física. Las multitudes iban detrás del Señor Jesús, diciendo, cuando llegue a Jerusalén, Él va a tomar el trono, va a tomar el reinado de Herodes y va a empezar a gobernar como gobernó David o como gobernó Salomón. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Las multitudes creerían o pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Así que, mis hermanos, en ese contexto, el Señor usará una parábola para aclarar las cosas. Multitudes, ustedes me están siguiendo. Multitudes, ustedes vienen, han escuchado mi enseñanza, han visto los milagros, han visto los prodigios, han visto las señales, pero creo que ustedes todavía no han entendido cuál es el proceso del reino de Dios. Así que, mis hermanos, por eso me gustaría hablarles bajo el título, el rey, su regreso, sus cuentas y sus galardones. Es lo que vemos en estos versículos. ¿Cómo vamos a observar estos versículos? Bueno, de la misma manera en que dije el título. Una vez más, el verso 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, la razón por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y qué más, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Recordemos, hermanos, que esto también pensaban sus discípulos después de la resurrección. Busque, por favor, Hechos 1:6. Mientras busca Hechos 1:6, mírenme acá por un momento. Dice la Biblia que cuando Él va a entrar a Jerusalén a ser proclamado rey, la gente tenía en mente, las multitudes tenían en mente que Israel iba a recuperar el reino que perdió davínico de David o de Salomón, que gobernó por el mundo, y pensaron que Jesús iba a tomar el trono.
Eso eran las multitudes. Pero después de que él resucita, o sea, los discípulos dijeron, bueno, sí. Él tenía que morir primero, pero después de que resucite necesitamos que él también ya tome el trono. Pero mire lo que pasó en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido, recuerde que Hechos 1:6, el Señor ya muerto, después de 3 días había resucitado, habían pasado ya un tiempo, ¿cierto? Donde Él se les había aparecido vivo, y después de estar vivo, Él se les aparece. Y entonces los que se habían reunido le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una vez más le hacen la misma pregunta. Lo que le están diciendo es, Señor, ya estás vivo, ya demostraste que eras el Mesías, ya venciste la muerte, vas a tomar tu posición como rey y le vas a devolver el reino a Israel. ¿Qué le dice el Señor? Verso 7. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Noten, el Señor le da un vuelco a la cosa. Ellos quieren un poder terrenal. Ellos dicen, vea, Roma ya con tanto impuesto, con tanta cosa nos ha menospreciado. Roma ha estado sobre nosotros con un yugo muy fuerte. Pues ya necesitamos un rey. Señor, no lo hiciste antes de que murieras. Ya moriste y resucitaste, ahora tómalo. Y el Señor les dice, no, ustedes no han entendido. Ese no es mi reino. Yo no vengo a tomar el reinado así por ahora. Ustedes van a recibir el poder que quieren, pero no un poder de espada, no un poder de guerra, no un poder de solucionar las cosas a las malas. Dice, recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? El Espíritu Santo, con el propósito de ser testigos. Así que con eso introductorio miremos el primer punto. El rey. Regresen a Lucas 19:12. Miremos el rey. ¿Cómo sería este rey? Porque no tomó posición en el momento en que iba a morir y tampoco tomó posición en el momento de resucitar. ¿Cómo sería? El Señor lo va a aclarar. Verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y ¿qué? Y volver. Aquí está. El Señor está hablando que este rey tenía un lugar. Cuando habla de un hombre noble, habla de un hombre importante que viene de la nobleza, y el rey envía a esta persona, a ese lugar, a un país lejano, para recibir un reino, para ser nombrado rey y regresar a gobernar su gente, lo que está diciendo ahí. Es decir, el Señor está aclarando lo que está pasando conmigo, justamente es lo que quiero que entiendan, dice el Señor. Yo he venido desde la eternidad, vine a mi gente para ser proclamado rey, pero yo voy a volver a que la gente sea gobernada por mí. Ese es el rey. Mateo lo expresa de esta manera. Vayan a Mateo 25:14. Aquí está ese rey. El rey que vino, el rey que se fue y el rey que volverá. Verso 14 de Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como. ¿Notan? Va a comparar el reino. Hay una comparación. ¿Cómo? Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Es decir, está hablando de un rey que vino a un lugar y es el dueño de ese lugar. El rey es el dueño, pero él le entrega sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ese es el rey. Aquí vemos a un rey que su reino inicialmente se lo deja a sus súbditos. Que él es el rey, pero él no se va a proclamar abiertamente tomando espada o tomando
fuerza para gobernar. Este rey dice que él viene, delega y se va. ¿Estamos siendo claros? Una vez más, este rey viene, delega y se va. Ese es el rey. Y el Señor Jesús, como la gente tiene un pensamiento erróneo de él, lo que le está diciendo es: entiendan, yo antes de morir o de cumplir el propósito en la cruz, no voy a tomar la posición como rey como ustedes quieren. No lo han entendido. Yo ya vine, voy a delegar, luego me voy y luego sí vengo a gobernar. Ese es el rey. Miremos como segundo punto su regreso. Su regreso. Lucas 19:13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio minas. Aquí está haciendo referencia a dinero. Y les dijo, ¿qué les dijo? Negociad. Entre tanto que ¿qué? Que vengo. ¿Notan? Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Es decir, él vino y cuando va a regresar, él dice que le entregó a el delegar, cuando fue a delegar, delega es a sus siervos. Y quiero llamar la atención que a los siervos, ese dinero que les dio, les dijo negociar. Y en su Biblia, por favor, subraye la palabra negociar. Miren, usted no pone un negocio, si es un negocio, para perder plata. Usted pone un negocio ¿para qué? Ganar. Ese es el negocio. Si no, no sería negocio. Si usted, ¿cierto? Como alguien decía, usted no compra pan para vender pan al mismo precio. Usted debe aumentarle alguito o échele más, ¿cierto? Levadura, inflelo, alguna cosa, pero debe haber negocio. ¿Qué es lo que pasa en algunos lados? El Señor en su regreso, antes de eso les dice: a ustedes que son mis siervos, les estoy entregando un dinero. Entre tanto que yo vengo de regreso, hagan negocios hasta que yo regrese. Con lo que yo les estoy dando, hagan negocios. Pero mientras esto, los que él iba a gobernar en la tierra, dice que le odiaban. Le odiaban. Verso 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían. Literalmente ahí lo que está diciendo es: le odiaban. No querían, a pesar de todo, no querían que este hombre reinara sobre ellos. El Señor Jesús está hablando de sí mismo. Él vino sobre esta tierra, se fue a un país lejano. El país lejano representa la tierra. Él, siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y como hombre vivir entre nosotros hasta morir en la cruz. Él, siendo Dios, vino a un país lejano llamado la tierra. Allí en la tierra nos dejó a nosotros para que negociemos lo que nos ha dado, entre tanto que Él regrese. Él se fue y va a regresar. ¿Cree eso o no cree eso? Amén. A pesar de todo, el hombre se convirtió en rey. A pesar de que la gente lo rechazó, a pesar de que la gente no quiso que Él fuera el rey, definitivamente fue nombrado rey. Así que hemos visto dos cosas. Número uno, hemos visto al rey. Es un rey que no viene a tomar posición y posesión inmediatamente sobre este globo terráqueo. Es un rey que ahora deja delegado sus posesiones, lo que es suyo, con sus siervos y promete regresar. Miremos como número 3. En su regreso pide cuentas, sus cuentas, sus cuentas. Verso 15.
Aconteció que vuelto él, aquí ya habla de la segunda venida. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, notan, aquí sí ya viene como rey, mandó a llamar ante él, ¿a quiénes? Aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Notan que él viene a pedir ¿qué? Cuentas. Él viene a pedir cuentas, ¿sí? En otras palabras, cuando él regrese, cuando este rey venga por segunda vez, va a decir cuánta ganancia tienes con lo que te dejé. Verso 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Sí? Y él le dijo, está bien. ¿Y cuál es la palabra que sigue? Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cuando él venga a pedir cuentas, él dirá, pude confiar en ti en lo poco, ahora te voy a poner a gobernar sobre lo que has ganado. 10 ciudades. Le dio 10 minas o 10 veces en dinero. Él lo multiplicó y esa multiplicación se le convirtió en ganancia eterna. 10 ciudades. El galardón. Está pidiendo cuentas en este momento. Dígame una cosa, yo a usted le dejé esto, ¿qué hiciste con eso? El primero le dijo, pues me dejaste 10, aquí hay. Verso 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido ¿qué? 5 minas. Notan que a los dos les dejó la misma cantidad, una mina. El uno le produjo 10, al otro le produjo 5. Y el Señor se enoja porque le produjo menos. Mire lo que dice. Señor, tu mina ha producido 5 minas. Verso 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre qué. 5 ciudades. No le dijo, ¿por qué no ganaste 7? ¿Por qué no ganaste 10? No, por cuanto ganaste 5, vas a gobernar 5 ciudades. Verso 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Y por qué? Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, ¿qué le dijo? Mal siervo. A los otros les dijo, buen siervo. ¿Saben una cosa? Déjenme dar algunas aplicaciones antes de continuar. El Señor Jesús fue proclamado rey, es rey, vino, se fue, nos ha delegado a nosotros como sus siervos, que estemos reinando sobre lo que es de Él, pero Él vendrá por segunda vez a pedirnos cuentas. Y mis hermanos, usted y yo debemos rendir cuentas de lo que Dios nos ha dado. De tus hijos, de tu familia, de tu cónyuge. Pero no solamente eso de la vida normal. Te va a pedir cuentas de los dones y talentos que Él te ha delegado. No los escondas. Porque cuando los escondes, mire lo que dice. Entonces le dijo, verso 22. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no pusiste y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo hubiera recibido ¿con qué? Con los intereses. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos responsables. En otras palabras, lo que Dios quiere es que lo que Él nos ha entregado, los dones que Él nos ha dado, los talentos que hemos recibido, lo que tenemos en las manos, Él quiere que eso produzca.
que eso produzca. Si Dios te ha dado el don de cantar, el día que tú te presentes delante de Dios, Dios te va a decir, ¿y cuántos cantantes tú formaste? Si tú eres maestro de escuela dominical, ¿y cuántos maestros tú preparaste? Solo uno, buen siervo fiel, hiciste al menos algo. Pero no, señores, que como todo me decían que era malo, que yo todo lo hago malo. Entonces yo preferí quedarme quietico, escondidito, que nadie me diga nada. ¿Qué dirá el Señor? Mal siervo, porque cuando te entregué la mina, cuando te entregué lo que te entregué, cuando me fui, te dijera que negociaras. Y el negocio no está en guardar la plata debajo del colchón, porque el debajo del colchón, en vez de producir dinero, con los años, esa plata se devalúa. ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice ahí? Al menos ponla en los bancos de manera espiritual. Si tú tienes un don, al menos dáselo a otro, enséñale a otro. Deja que otro lo haga. Pero no te escudes, es que es por otros que no lo estás ejecutando. Así que el Señor viene a pedir cuentas, hermanos. El Señor cuando regrese viene a pedir cuentas. A cada uno. Ay, Señor, pero es que fue por él, es que fue por ella. No, yo te lo entregué, fue a ti. Y tú me rindes, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Es que a mí me daba pena. Yo sé orar, pero a mí me daba pena. ¡Ora! ¿Me hago entender? Ejecuta el don que Dios te ha dado. ¿Sí? Dios te ha dado, tienes que descubrir qué es lo que Dios te ha dado, ponlo a producir, porque si no, serás una persona que te diga mal siervo. Hemos visto entonces hasta ahora 3 cosas. Número 1, el rey. Número 2, su regreso. Y número 3, sus cuentas. Miremos como cuarto y último punto, sus galardones. Sus galardones. Cuando le dice a aquel mal siervo, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? El verso 24 dijo, y a los que estaban presentes dijo, quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pero si tiene 10 minas. Pues yo les digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esto es en su regreso. Pero ¿saben una cosa? Pensaba en esto. ¿No han notado que hay personas que parecen, no sé, supernumerarios? Saben de todo. Hacen una cosa, hacen otra, hacen por aquí, hacen por acá. Les toca de todo. Porque los otros dicen, sí, pues como el pastor tiene privilegio, solo lo pone a él. Pues ejecuta tu don. Me estoy explicando. Y parece ser que lo que tú podrías ejecutar, como que el otro lo está haciendo, pues el otro está haciendo, el otro va a recibir galardones. Él sabe, hermano, lo voy a decir con plena convicción, y usted que está viendo este video, quiero que lo sepas, que este pastor tiene convicción que la salvación no es por obras. No es por obras. Pero mis obras están sumando para mis galardones eternos. Yo creo firmemente eso. Así me cuestiones. Yo veo suficientes argumentos escriturales para mostrar que lo que yo haga aquí me va a sumar allá. Que algunos, estoy en el cielo y él, ¿por qué está allá arriba? Bueno, no va a haber envidia. Realmente en el cielo no va a haber envidia. ¿Cierto? No va a haber envidia. Estamos en el cielo, ¿cierto? Eso va a ser lo bonito. Pero de repente, ¿y este que tanto, cierto? ¿Cómo así? Está allá. Bueno, estoy allá. Es que es el cielo. Allá no va a haber envidia, ni chisme, ni, mire, el San Pedro que puso a este. Mire el Señor, ¿qué tal? No va a haber eso.
Eso se mira es en otros lados. Aquí en la tierra ya no saber eso, ¿cierto? Estoy siendo claro, mis hermanos. Pero dice que la mina que éste guardó se la dio al que tenía 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también vea que la conjunción parece ser que como que el rey se olvidó de aquellos que lo rechazaron. Parece ser que el rey como que estuviera solo pidiendo cuentas a sus siervos. No, el verso 27 está la conjunción y. Dice, y también. O sea, no olviden, mijiticos, no olviden que la cruz a mí me costó, me dolió. A mí el abandono me dolió. Y dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráigamelos acá y decapítenlos delante de mí. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, a ella no habrá misericordia. Aquellos que lo rechacen como rey, aquellos que lo rechacen aquí sobre esta tierra, aténgase. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos guarde, mis hermanos. Dios nos guarde. Número 1. De si eres creyente, estar guardando aquello que Dios te dio por miedo a ¿qué dirá el Señor? Haz que ellos dicen. Y número 2, Dios nos guarde de que si recibimos al Señor como rey, no lo estemos viendo realmente como rey. Porque Él nos juzgará. Que no sea que nos pase, que multitudes iban con Él, proclamando, extendieron sus mantos, lo vimos en época de la Semana Santa, ¿cierto? Extendían sus mantos, lo proclamaron rey, pero luego lo estaban crucificando. Que Dios nos guarde, que lo proclamemos rey y luego lo crucifiquemos, porque aquellos que no querían que reinase sobre ellos, tráiganlos acá, decapítenlos delante de mí. Quítenle la cabeza por sonsos. Hermano, tú puedes desde aquí reconocer que Jesucristo es rey. Tú puedes desde aquí reconocer que Él te gobierna. Pero no solamente es decirlo, sino dejar que Él te gobierne por su palabra. Quiero concluir, mis hermanos. El Señor Jesucristo fue proclamado rey de manera local en su primera venida. Él vino y la gente dijo: Hosana, el rey en las alturas. Hosana, lo proclamaron rey. Y de manera local, digo de manera local, es que en Jerusalén Él estaba presente. Luego la historia, los escritos nos muestran y nosotros lo proclamamos rey. Pero de manera local a Él dijeron que era rey. Pero ¿saben una cosa? Eso fue en su primera venida. En su segunda, de manera global, reconocerán que Él es el rey. Todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Él es el Señor. En su segunda venida, cuando Él venga nuevamente, Él ya vino, fue proclamado rey. No querían que fuera su rey, pero fue proclamado. Él delegó sus bienes a sus siervos. Pero ¿saben una cosa? Él va a volver. Y cuando vuelva, creyentes y no creyentes van a saber que Él es el rey. Aunque parezca que otros son los que actualmente están reinando. Porque usted dirá, si Jesús de Nazaret hoy en día está reinando, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tenemos gobernantes que se roban la plata? ¿Por qué tenemos? Parece ser que ellos están gobernando. ¿Saben una cosa? Él sigue reinando y Dios está ejecutando su reino a través de sus hijos. Por eso dejó su espíritu. Él nos está reinando. Él tiene su reino. Y esta mañana hablábamos que Dios reina sobre la tierra a través de sus hijos. Parece que son pocos, pero está siendo harto con nosotros. Está reinando a través de sus hijos. Él sigue siendo rey aquí en esta tierra, sobre su pueblo, de toda lengua, raza, nación y tribu. Él está siendo rey. Los profetas hablaron de su segunda venida, de su primera venida, perdón. Y ten la seguridad que su regreso no será la excepción. Él vendrá por segunda vez.
Los profetas dijeron que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, iba a ser proclamado rey. Los profetas dijeron que él moriría, que resucitaría el tercer día, y se cumplió. La segunda venida no va a ser la excepción. Ellos hablaron que va a venir por segunda vez. Pero la pregunta es, ¿le estás esperando? ¿Le estás esperando? Porque él va a venir por segunda vez. Eres una persona que está diciendo, Dios, estoy esperando a tu hijo para que no solamente me esté reinando aquí, sino que me reine eternamente. Marcos capítulo 13, verso 32. Dice, pero aquel día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, hermanos. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos, yo quisiera que vayan Marcos capítulo 13, verso 33. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle como durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, el Señor va a regresar. En mi firme convicción, la Biblia tiene suficientes argumentos que el Señor Jesús vendrá. Y a veces tú te matas la cabeza con cosas terrenales. Ten la esperanza de que si Cristo vuelve, te halle haciendo que como siervo estés negociándolo con lo que Él te dejó. No con tesoros que el moho y la polilla destruyen, sino que aquello que permanece, donde se ame más, donde se sirva más, donde se perdone más, donde se demuestre que lo que Él nos dejó se está produciendo para el reino venidero. Cada ser humano rendiremos cuentas delante de Él, tanto por lo que hicimos bien como por lo que hicimos mal. Aunque sus hijos hemos recibido dones para edificación de su pueblo, como lo dice Efesios 4:11, no escondas tu don pensando que no eres útil. Ten cuidado, hermano, no escondas tu don pensando que no eres útil. Él quiere que lo que se te ha entregado se reproduzca. Pregúntale, Señor, tú viniste por primera vez, dejaste tu espíritu, ¿qué me has dado? ¿Qué tengo para ponerlo a producir? Porque cuando tú vengas, yo no quiero ser llamado mal siervo, sino buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor espera que usemos estos dones y talentos que nos ha dado con el ánimo de que se multipliquen y que el reino de Dios se expanda. Él nos va a pedir cuentas. Busquen Lucas 16:10 o tómelo como referencia. Lucas 16:10, que lo vimos en una enseñanza pasada, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no son fieles, ¿quién les podrá confiar lo verdadero? Aquí es donde tú demuestras qué tan fiel eres al Señor. Aquí demuestras qué tan fiel eres a tu Señor. ¿Estás haciendo que lo que Él te entregó se reproduzca? A medida que trabajes para su obra, en la eternidad tendrás más de la salvación. Serás colocado de acuerdo a lo que hayas invertido acá. Si te entregaron 1 y entregas 10, allá vas a recibir 10. Si te entregaron 100 y entregas 1000, allá vas a ser recompensado con 1000. Cualquiera sea el caso, el rey regresa, el rey pide cuentas, el rey trae galardones. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por mostrarnos la bendición de saber que nos gobiernas desde acá, que prometiste volver y que volverás a pedir cuentas. Te pedimos perdón si hemos escondido los dones y talentos que nos has dado, los bienes materiales que nos has entregado y los hemos usado para no extensión de tu reino, sino para otras cosas. Ayúdanos, por favor, a que podamos ser útiles en tus manos para que cuando tú regreses seamos llamados buen siervo y no mal siervo. Si en medio de nosotros aún todavía alguna persona no te reconoce, porque dice tu palabra que aquellos que no te reconocieron serán aquellos objetos de ser cortados. Dios mío, ayúdanos. Si tú aún no has reconocido a Jesús como Rey y Señor, dile: Padre, perdona mis pecados. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo no quiero poder terrenal, quiero ese poder que viene del cielo, que es tu Espíritu, para que me gobierne y yo pueda ser tu testigo. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.